mucho interés para nosotros. Bienvenida. Y bueno, pues regresamos ya de lleno para iniciar este tema, el pacto de Jonathan y David. Nuestro versículo base el día de hoy es 1 Samuel 18, 1-5. Vamos a leerlo, Normita, para que nuestro público radio escucha pues se entere de qué se va a tratar el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Gloria a Dios. Y bueno, pues antes de iniciar ya de lleno en el tema, habrá que definir qué es un pacto. De acuerdo al diccionario, es un acuerdo o un contrato que se lleva a cabo en forma bilateral, sea entre dos personas, dos naciones o una persona y un grupo social. En la Biblia, además de esta relación contractual, es otra asombrosa, la que se da entre Dios y su pueblo. ¿Cómo es este pacto? El objetivo del tema del día de hoy es saber que este es un pacto aprobado por Dios. ¿Cómo se da el pacto entre Jonatán y David? Bueno, ni siquiera se menciona cuando ellos dicen, ellos no comentan, vamos a hacer un pacto. Se da por sobreentendido, ¿verdad? El que, Jehová sí dice concretamente, por ejemplo, con Abraham, y haré un pacto contigo, ¿no? También lo dice con Moisés, y haré un pacto contigo. Pero esto se sobreentiende, dice que es un pacto que se amaron profundamente, pero en el amor de Dios, ¿no? Se da esa unión, esa amistad, ese amor que se da entre dos seres humanos, llámese hombres, mujeres, no sé, en el amor del Señor, en donde dice, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. Entonces, este es un pacto aprobado por Dios porque ellos eran gratos a los ojos de Dios. Incluso recordando un poco, David era en ese momento no lo era, pero sabíamos que iba a ser un gran rey, pero sobre todo era un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, Jonatán era el hijo de un rey, era un príncipe, sin embargo, no tenía el corazón de su padre, era una persona leal, era una persona que era acepta a los ojos de Dios. Entonces, por ese motivo, sin tener que decir, hagamos un pacto, se da esa relación y se sobreentiende que incluso nosotros cuando hacemos un pacto de amistad con alguna persona, ni siquiera lo tenemos que mencionar. Eso se entiende, eso se da. Y es que hay una gran diferencia entre un pacto y un convenio. Un pacto es aquella relación que se da espontánea con el sello del amor de Dios. Y un convenio es un acuerdo en donde me es conveniente en este momento pues estar cerca de ti, o no me es conveniente y cuando me deje de serlo pues te saco o me sacas. Pero en el pacto es diferente. Los pactos que de verdad provienen de la mano de Dios son sellados por algo especial, ni siquiera se habla, ni siquiera amiga del alma y no somos amigas, ¿verdad? Es aquello que se va dando y después puedes decir, tengo una amiga entrañable que amo, que sé que daría también su vida por mí, ¿no? Hay una diferencia entonces entre un pacto y un convenio, pero ¿cómo fue sellado el pacto entre Jonatán y David, hermanos santos? Hay una parte muy importante aquí que nos dice que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán
quedó ligada con la de David. O sea, como hay un entendimiento ahí que sobrepasa, ¿verdad? No hay un convenio, no hay algo hablado, simplemente hay una ligación. Pasa mucho en las situaciones en las que tú dices, hablaba Normita de los amigos, ¿verdad? Aunque no son amigos, nos decimos amigos. Pero verdaderamente un amigo es aquel, dice la palabra, aquel que da su vida por su amigo, ¿verdad? Y este pacto es en el alma, no es hablado, no es convenido, no es escrito, no tiene nada por el estilo, sino que es un pacto que se hace con Dios, ¿verdad? Y es espiritual. Vemos el ejemplo de Jesús cuando llama a sus apóstoles. Solo con el hablar, ellos se convencen de que Él es el Cristo, ¿verdad? Y van tras Él. Entonces Jonatán, al ver esto, queda prendado de David y quedan conjuntamente los dos. Muchas veces nosotros anhelamos la amistad de alguien o queremos convivir con alguien o queremos estar con alguien. Y yo quiero decir, a mí me pasó algo similar con el apóstol Jesse Estrada. Cuando yo lo conocí, mi entrevista con él, mi plática con él, fue algo muy entrañable. Hoy gozo de la aceptación del apóstol, de su forma de ser conmigo, de lo que tiene él conmigo, porque sé que es algo realmente que no es hablado, que no es escrito, que no es convenido, pero que es sentido. Sí, es algo y no así con mucha gente que nos llamamos amigos, pero que finalmente no eres el mejor amigo de tu mejor amigo. ¿Cierto? Sí, eso y tú dices, no, perdón, pero no. Sí, y a lo mejor tú sí eres su mejor amigo, pero él no es tu mejor amigo, sí. Y tú tienes tu mejor amigo. ¿Sí me explicó? Sin embargo, aquí se da un vínculo entre los dos, donde se presta a muchas malas interpretaciones, pero que solamente nosotros, como espiritualmente, con nosotros reconocemos eso, porque sabemos que hoy como hermanos, dice la palabra, y conocemos el corazón de Cristo, que es el que ahora debemos de tener nosotros, es el que dice que el amigo es aquel que da su vida por sus amigos. Y esto es muy importante porque esta amistad verdadera, y ahora lo sabemos, esta amistad verdadera es una hermandad que se sostiene teniendo a Cristo como fundamento. Y esta amistad es un regalo de Dios. Entonces sí es muy importante lo que está señalando el hermano Santos, porque pues fuera de cuando no conocíamos a Cristo podríamos tener amigos, pero la verdadera amistad, el verdadero amor, todos esos sentimientos verdaderos solo se dan con ese fundamento, Norma. Sí, Eli, tienes muchísima razón. Efectivamente, si nuestra base no es Jesucristo, entonces no podemos hacer amistades sólidas, amistades firmes. Hay casos muy especiales en donde puedes tener una amistad de años, de siempre, y la traes y termina convirtiéndose también a Cristo, porque era una amistad sólida, pero finalmente se termina fundamentando en Jesucristo. Si Él no es el fundamento de todo, entonces no será prosperado nada más, porque nos separarán nuestras creencias. No es que te convertiste y pues mejor ya no, entonces no era algo sólido, tiene que solidificarse en Jesús. Y también podemos ver que las historias que leemos en la Biblia pues nos sirven para ilustrar la voluntad de Dios, y una de ellas es la que estamos viendo en este momento de Jonatán y David. Es un pacto realmente de amistad, de hermandad, pero también tenemos un ejemplo, el mayor ejemplo de amistad y de amor, que es el pacto de salvación que nuestro Dios tiene para con todo su pueblo, para con todos sus hijos, hermana. Sí, incluso hay un versículo en la Biblia en donde dice, ya no te llamaré más mi siervo, sino te llamaré amigo. A mí ese es un versículo que realmente me impacta, porque a veces nos dicen, bueno, Dios es tu Padre, Jesucristo, velo como tu hermano, pero otros versículos nos dicen que un amigo que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, el término amistad realmente avalado por Dios sobrepasa
todo entendimiento. Y entonces cuando Jesús nos dice, ya no te llamaré más mi siervo, sino ahora te llamaré mi amigo, dice, porque entonces vas a conocer lo que yo conozco. Eso es maravilloso, porque Él está sellando Él haciendo un pacto con nosotros. Cuando Él muere por nosotros, Él nos está dando la salvación. Cuando yo le recibo, entonces estoy haciendo un pacto sin tener que decir, sin Él tener que decir, voy a hacer un pacto contigo. Yo sé que es un pacto de salvación y que ese nadie ni nada lo va a romper. Entonces es maravilloso realmente conocer en Cristo lo que es el término amistad. Si yo sí tengo una entrañable amiga que nos conocimos en el mundo, que vivimos en el mundo, que hicimos las cosas del mundo. Sin embargo, cuando tuvimos el conocimiento de la palabra, nuestra amistad se estrechó más y no necesitamos estar juntas, ni vernos diario, ni mucho menos. A veces con la pura mirada sabemos que o ella necesita de mí, o que yo necesito de ella. Realmente, sin querer ofender a nadie, pero yo el otro día le comentaba a una persona, mira, todos los que recibimos a Cristo por el hecho de ser cristianos somos hermanos, pero no todos somos amigos. Le digo, porque las amistades las eliges y es algo que se da. Y ahora que yo leí el tema y decía, ¿será aprobada por Dios esa amistad? Porque a veces incluso entre nosotros mismos somos piedra de tropiezo para que la persona crezca o para que la persona se acerque a Cristo, porque mi testimonio o mis palabras no son un ejemplo a seguir, ¿no? Y entonces, para tener esa clase de amigos, pues mejor no. Entonces decía, mis amistades verdaderamente son avaladas por Dios. Y en el mundo dicen, bueno, pues mis amigos se cuentan con los dedos de la mano y me sobra, ¿no? Quizá las cosas no sean así, podemos tener muchos amigos, pero, híjole, una amistad como la que tuvo Jonatán con David, que sobrepasó todo, yo creo que no es muy fácil tenerla. Es verdaderamente una amistad ejemplar. Apenas ellos se conocieron, como decía el hermano Santos, unieron sus almas. Uh-huh. Y nació un afecto entrañable entre ellos. Jonatán sacó sus atuendos de guerrero y se los dio a David. Jonatán era un príncipe y David era un simple pastor. Entonces podemos ver que este amor fraternal halló rápido esa forma de expresarse, hermanos santos. Sí, aquí podemos ver dos cosas. La primera es el amor que primero, por conveniencia, ahí vemos las dos cosas paralelas en este versículo. El amor que le tuvo Saúl a David, porque ya no lo dejó llegar a su casa, ya no lo regresó, le dijo, te quedas aquí conmigo. Entonces, es un amor interesado. Es un amor donde me conviene que tú te quedes conmigo. Te voy a mostrar mi amor, te voy a mostrar mi aprecio. Y podemos ver aquí las dos características de las que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces, Saúl le dice aquí primeramente, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Nosotros podemos ver aquí como él no permite que regrese, pero con David, sin embargo, Jonatán, queda prendado de David, y es otro vínculo el que se fortalece ahí, e hicieron pacto, sí, y de ahí nace el pacto. Y Jonatán se hicieron un pacto y dice, y lo quiero como así, se quiso como a sí mismo. O sea, amó a David como a sí mismo. Así es. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús nos ama, dice, y da su vida por nosotros. O sea, vemos cómo el vínculo, cuando es un pacto divino, podemos ver aquí que Dios es el que está en medio de estas cosas que suceden. Así es un pacto genuino. Justamente la Biblia nos enseña que, bueno, es el antiguo pacto y el nuevo pacto. En la cuestión de Antiguo y Nuevo Testamento es una derivación del latín, una palabra latina, por el testamento, de ahí proviene. Pero en realidad la traducción es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así es. Entonces la Biblia está dividida en dos pactos para nosotros los hombres, de tal manera que vemos desde el principio de la creación cómo Dios
A Dios le gusta moverse a través de pactos. Empezaba nuestra hermana Rosy diciendo cómo Dios decía, yo soy tu Dios, Dios de pactos y demás. Algo importante que yo encontré y me parece importante igual hacer la anotación es que el pacto, bueno, está formado por 3 partes importantes. Seguramente lo saben, hermana Rosy, ¿cuáles son? Esas partes importantes. Las partes importantes es, 1, que los participantes dan a conocerse, a conocer su identidad, ¿verdad? La segunda es que ellos dan a conocer las obligaciones que van a regir dicho pacto. Es decir, bueno, un pacto se rige por vamos a honrarnos, vamos a bendecirnos, como el pacto del matrimonio, por ejemplo, cuando se hacen los votos. Y la tercera parte es qué bendiciones o qué recompensas y castigos puede traernos ese pacto. Hablando de eso, hermanos santos. Sí, mira, yo hablaba, por eso decía yo aquí que era muy importante el que amaba como a sí mismo. ¿Qué es lo que buscas cuando tú tienes algún interés? Por ejemplo, el de Saúl era una protección de parte de David porque sabía que era un guerrero, que nunca lo iba a deshonrar y que nunca lo iba a dejar en mal y que siempre iba a tener victoria para él. Esa es una parte donde es un convenio y fue casi una imposición porque y no lo dejó regresar. Sí. ¿Cierto? Sin en cambio con Jonathan fue algo mutuo, fue algo que sintieron, fue algo que entre los dos se dio, fue algo que yo no voy a procurar. Yo, por ejemplo, lo que decía Norma ahorita, si yo amo a un hermano, yo voy a pensar primero en lo que él siente, en lo que él quiere, en lo que él necesita. ¿Por qué? Porque lo voy a pensar si es conveniente para mí también. ¿En qué aspecto? Lo voy a cubrir, lo voy a cuidar porque lo amo. No porque sea mi obligación como un guerrero, como un soldado, sino porque lo amo, porque mi convicción y mis sentimientos y mi ser y todo lo que yo tengo, me voy a volcar en él. Por eso quiero que lo que yo quiero para mí, lo quiero para él. Entonces es una amistad que ya ahí es donde dice como a sí mismo. Y nosotros sabemos muchas veces, principalmente los hombres, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tenemos un amigo, un compañero, algo, y le voy a prestar mi carro, o le voy a prestar el dinero, y la mujer, no, ten cuidado, yo sé que no paga, que no es leal, que hasta ha hablado de ti, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Que la mujer nos está ayudando. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Pues es mi carne. Es la persona que vive conmigo, es la persona que me conoce perfectamente y la persona que me está, por ese amor que nos tenemos, me está cuidando que no vaya a pasarnos algo porque es para sí mismo y con la otra persona no ha sido leal. Entonces ahí es donde nosotros muchas veces vemos la confusión, ¿verdad? O hasta un mismo amigo te lo vuelve a decir, un amigo que ponte abusado. No hagas esto porque probablemente posteriormente tengas problemas. No te asocies con fulano de tal porque probablemente no te vaya bien. No hagas esto. Ese es el verdadero amor. Dice, yo quiero para ti como lo que quiero para mí. Por eso dice, como a sí mismo. ¿Sí? Es algo muy importante. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada de arco y su talabarte. Fíjense, hace dos cosas, hace mención un poquito más marcadas. Dice, su espada, su arco y su talabarte. La persona, en aquellos tiempos, los guerreros, era casi así como que parte de mí mi espada. Y el talabarte era donde entraba la espada. Y muchas veces perdían la espada en la guerra, o se las quitaban, o quedaba por ahí enterrada, o cualquier cosa, pero el talabarte nunca lo perdían, porque estaba ligado a ellos, estaba pegado a ellos. Entonces eso es como tu fidelidad hacia alguien, ¿no? Eso es como que, y dice, su arco y su talabarte, o sea, su arco, todo lo que tú tienes para defenderte, ¿sí? Se lo entregas a alguien porque quieres que se defienda como tú te defiendes, como tú sabes hacerlo. Entonces, cuando tú compartes de Cristo, cuando tú das palabra de Jesús, estás dándole, mira, yo con esto he librado mis cosas. Yo con esto he podido vivir bien. Yo desde que entregué mi vida a Cristo, he sido confirmado en la fe con Él.
he sido levantado por la gracia de Él. He estado con Él siempre y me ha ido, mira, muy bien, porque sabes que Él es Dios fiel, amoroso, me llama amigo y siempre ha estado conmigo. Así es. Y podemos ver también que cuando Jonatán, pues algo vio en David. Si Dios vio el corazón de David, ¿cómo no lo iba a ver Jonatán? Entonces, dice la palabra que, y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Entonces lo puso Saúl al frente de su gente de guerra y era bien visto por todo el pueblo y también por los siervos de Saúl. Entonces David tenía un carisma del cual podemos escuchar ahora y cuando se hablaba de esa popularidad de algunos podemos reconocer esa popularidad en David. Aquello lo hizo ser aceptado por el pueblo, lo estamos viendo en la palabra, como era bien visto por todo el pueblo y también por los siervos de Saúl. Dios había mirado el corazón y ahora el público miraba el aspecto exterior de David por fuera, pero era por fuera y por dentro. Entonces, cuando Jonatán supo reconocer eso, yo creo que también es parte fundamental de lo que te hace que te conectes con una persona cuando dices, ay, por fuera se ve muy bien, pero cuando lo escuchas hablar y cuando empiezas a ver sus acciones y cuando... ¿Qué corazón tiene? O es exactamente, ¿no? Entonces, digo, yo estoy asombrada con esta gran amistad. Y vamos a hacer una pausa. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a regresar en unos momentos más para seguir con el tema del pacto de Jonatán y David. Iglesia del Señor, llena de Además de cuidar tu peso, es importante vigilar el de tus hijos. Cuídalos para que crezcan sin sobrepeso. Si quieres aprender más sobre cómo cuidarlos, acércate con un especialista. El primer paso es que los lleves a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Esto puede ser realidad. Mira qué bien se ve. Y con el vale que nos dieron, lo operaron en el otro hospital luego. Felicidades, abuelo. Ya te veo mucho mejor. Felicidades a ti. Con la beca ya no vas a tener que dejar la escuela para trabajar. Vamos a promover un programa de vales para que si en tu clínica del seguro o del ISSSTE no te atienden, te pasen a otra clínica. Y también un programa nacional de becas para que nadie deje la escuela por tener que trabajar. En El Verde, trabajamos por lo que te importa. Imagínate un México donde la prioridad sea el respeto a la dignidad de las personas, donde las mujeres y los hombres trabajemos juntos y colaboremos para fortalecer el país. Imagínate el ejercicio de un humanismo pleno, donde la libertad y la inclusión sean parte de nuestra vida. Imagínate una sociedad donde todos seamos humanistas. Trabajemos juntos por este México que tanto queremos. Partido Humanista. En esta campaña, el PAN balconeó la gran vida de los corruptos. Pero sobre todo, el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. Y 3. Mejoremos la economía familiar. Las 3 del cambio. Las 3 del PAN. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. 3. Mejoremos la economía familiar. 1, 2, 3 por mí. Y por todas las familias. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí. Y por todos los demás. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Partido Acción Nacional. Dame los primeros 7 años de vida de un niño y te diré lo que será el hombre del mañana. Felicidades en este Día del Niño. La fotografía es mi forma de capturar momentos y lugares, de transformar en imágenes al mundo. Y leer me ayuda a imaginar todo lo que me falta capturar. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Lléveme 1440 de AM. Escúchala en el 1440 de AM. Las siglas que le identifican son XCEST. Llega todo el DF y Valle Conurbado del Estado de México. Con 25,000 watts de potencia. Lléveme 1440 de AM. Encuéntrala en Montecito 59, Colonia Nápoles.
Ciudad de México. Código postal 03810. Dirección del Centro de Operaciones en la Delegación Benito Juárez. Interactúa con nosotros. Teléfono 1035-0043. Direme 1440 de AM. Emisora base del Grupo 7, División Radio. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo. Y regresamos a Levántate y Resplandece, en este tema que estamos tratando, el pacto de Jonatán y David, y queremos que Ana nos dé las formas de comunicación para que usted que nos está escuchando, pues si tiene dudas, se comunique con nosotros y si tiene alguna inquietud, también comuníquese con nosotros. Claro que sí, puedes llamarnos al teléfono en cabina al 1035-0043, te repito, 1035-0043, y nos puedes escuchar en vivo a través de www.vozdepaz.mx. Muchas gracias, Anita, y estamos tratando el tema del pacto de Jonatán y David, y cómo no podía ser una gran amistad entre estos dos grandes personajes, y cómo no iba a ser tan reconocido David por el pueblo si tenía un corazón conforme a lo que a Dios le gusta, un corazón, y estaba, bueno, se dedicaba a Dios, por eso la gente le amaba. Así es. Hermano Santos. Sí, era una persona con mucho... De hecho, nos habla la palabra en todo lo que hemos estado viendo en el trayecto de estos temas, que era una persona que cuando lo vio Saúl dijo, eres muy hermoso, eres de muy buen parecer, y no eres tan grandote como los guerreros que yo conozco, ¿verdad? Incluso le quisieron poner armadura. Incluso le quisieron poner una armadura que él dijo, yo no estoy acostumbrado a usarlas. Entonces, esa era la parte más importante. Muchas veces cuando tú tienes un prototipo de alguien, pues no te cae mucho de raro el que sea fulano, sutano, mengano, ¿verdad? Sí. Pero cuando te dicen, es él, te causa más sorpresa. Te causa más sorpresa y muchas veces cuando ves que es algo agradable a tus ojos, que es amable, que es atento, que sobre todo es respetuoso, que te da tu lugar, que no es engreído, que es una persona que sabe poner los pies sobre la tierra, dices, no, pues oye, tiene todo lo que necesitamos para que esta persona sea grata a nosotros, ¿verdad? E incluso el siguiente tema de lo que viene, y quiero invitar al auditorio a que no nos deje de escuchar, viene algo ahí que donde Saúl se pone celoso de cómo es aceptado David dentro del pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Comentábamos ahorita fuera del aire, ¿no? Qué a gusto se siente uno cuando, por ejemplo, mi esposa, hoy que viene conmigo, y dice, oye, ¿por qué no se quedan ustedes aquí en cabina siempre, no? ¿Y qué es lo que pasa? Que hay algo muy bonito, que hay algo, una comprensión, un entendimiento, que aunque traemos cada quien el tema ustedes con las preguntas, nosotros con las respuestas, y a veces la pregunta ustedes mismos ya la contestaron, o a veces nos quedamos con la mitad en el tintero. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que hay armonía, que hay tranquilidad, que hay un entendimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos el mismo espíritu. El Señor ha sembrado en nosotros una semilla que es la que hace que florezca, ¿verdad? Que dé fruto. Y ese fruto nosotros a la vez lo estamos manteniendo nosotros en la iglesia, lo estamos manteniendo con la gente a la que le damos consejería, con la gente que tenemos que ayudar. Y entonces mucha gente dices, la mandas y le dices, ve con el apóstol, y va temblando porque dice, híjole, es el apóstol. Pero finalmente va porque tiene el carisma, tiene la confianza y él es abierto a eso. Y en cambio le dices, mándalo con Santos, y dice, espérate, no con él, no, porque no sé ni qué me va a decir, no, o sea, me decía mi esposa muchas veces, ¿no? Que mis hijas le decían, no, es que con la cara que tiene, el aspecto que tiene, se ve que es muy gruñón, que es muy enojón, y ya dice, y ya los que después me conocían, los niños, oye, tu papá no es como se ve. Ay, claro que no es. Entonces, es que las apariencias te engañan, y el mismo Señor pues lo hace ver en la palabra. Cuando Samuel va
ungir a David, pues cree que son todos los demás hermanos porque están grandes, guapos, hermosos. Y bueno, David es pequeñito, pero era hermoso también, ¿no? Las apariencias engañan y Dios no se fija en eso. Dios se fija en el corazón de sus hijos. Y para crear pactos, ¿no, hermana Rosy? Así es. Yo le digo a mi esposo, tú eres mi David. En verdad, porque Dios no se fija en nuestra apariencia física. Pese a que David era una persona hermosa, pero no cumplía el prototipo de guerrero, pues de personaje, ¿no? Pues era un simple pastor de ovejas. ¿Cómo él va a ser el ungido de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a ser las hijas, las niñas de los ojos de Dios? A veces no nos creemos como les digo, el propósito que tiene Dios para nosotros. Cuando yo me gusta mucho esta historia de David porque digo, híjole, él nunca se imaginó que él fuera a hallar gracia a los ojos de Dios, y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros hallamos gracia a los ojos de Dios porque él sí nos mira como somos, él sí ya nos mira lo que vamos a lograr, lo que vamos a hacer. Porque no sé ustedes, pero bueno, yo nunca me imaginé ni estar sentada aquí, ni vivir lo que hoy estoy viviendo, ni ser lo que hoy soy. Porque bueno, pues Dios sí conoce mi historia y mucha gente conoce de dónde vengo, quién fui y cómo el Señor me rescató, cómo el Señor me limpió, cómo el Señor me levantó. Entonces, cuando yo le comparto a la gente que me conoce, ni siquiera le tengo que decir nada porque convivieron conmigo y decirle, bueno, pues tú me conociste, ¿qué te tengo que platicar a ti si tú conoces toda mi vida? Y a la gente que no me conoce, pues le digo, mira, ¿de dónde me sacó el Señor? Lo que fui, lo que hice. ¿Tú crees? Yo conozco a mi esposo, pues desde que nacimos, fuimos vecinos de toda la vida. Entonces la edad que tenemos es, pues la edad que tenemos de conocernos, ¿no? Entonces primero fuimos amigos. Y yo lo sigo considerando mi amigo, porque sin necesidad de haber hecho un pacto, él sí conoce mis debilidades. Si con alguien puedo llorar a gusto, es con él. Si a alguien le puedo decir cuál es mi miedo, cuál es mi preocupación, cuáles son mis carencias, es a él. Porque creo que ninguna persona conoce realmente mis sentimientos. Y bueno, cuando nosotros decidimos casarnos, pues decidimos, ¿sabes qué? Como que vámonos a casar, porque no queremos vivir lo que estamos viviendo, no estamos a gusto. ¿Y qué te parece si nosotros formamos pues una casa aparte? Y bueno, pues a lo mejor fue un convenio. Nosotros no nos casamos a través de un pacto, sino como a través de un convenio. Vámonos a salir de nuestras casas, nos casamos y bueno, pues a ver cómo nos va. Vamos a intentarlo 1 año y tenemos 33 años de casados. Entonces, bueno, pues 55 de conocernos, 33 de casados y decir, Señor, pero hallamos gracia a tus ojos, fíjate. Tú fuiste transformando nuestras vidas de tal modo que hemos vivido, bueno, tantas cosas juntos que no se vive en 33 años y que no se vive en 55, ¿no? O sea, toda una vida, ¿no? Pero es un pacto realmente aprobado por Dios, un pacto de matrimonio, un pacto de amistad. Digo, por eso están juntos, ¿no? 2 almas que se han unido y estas son de las cualidades que podemos imitar precisamente entre la amistad de David y Jonatán. Esta historia que estamos viendo es esta área de gran importancia en la vida cristiana, pues es el desarrollo de la amistad. Ustedes iniciaron como amigos, tenemos el testimonio. Yo recordaba, perdón Eli, escuchando hablar a la hermana Rosy, también tu testimonio. Sí. ¿Cómo inició así como un pacto de amistad? Algo similar, ¿no? Y terminaron en un pacto de matrimonio con tu esposo. ¿Cómo Dios lleva este tipo de pactos para que puedan ser bendición a muchos más? ¿Cómo tu testimonio, Eli, tu pacto de matrimonio ahora puede bendecir a muchos? ¿Cómo su testimonio, hermana, me bendijo a mí en este momento y seguramente ha bendecido a muchos? O sea, cómo Dios va sellando pactos y a través de esos pactos te llama a ti que nos estás escuchando a generar pactos con Él. Hay algo muy importante aquí, fíjate. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y cuando tú recibes a Cristo,
cuando el Señor te dice ahora tienes que portarte de esta manera y no te da una indicación, simplemente empiezas a conocer de la palabra y la palabra te empieza a guiar por qué caminos tienes que ir el día de hoy. Y entonces tú dices, bueno, sí, Señor, en lo que respecta a mi familia, te creo y voy a hacer lo que tú me dices, pero en lo que respecta a mi negocio y a mi dinero, ahí no te vas a meter, porque ahí lo manejo yo. Por eso he llegado a donde he llegado, por eso he hecho lo que he hecho, por eso he logrado lo que he logrado, por eso tengo lo que tengo. Y ahí es donde dice, aquí le dice la palabra, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. ¿A dónde te ha enviado el Señor Jesús hoy? ¿A dónde estás hoy con un matrimonio? ¿A dónde has estado hoy con 2 hijos que tienes que instruir en la palabra? ¿Dónde está tu obediencia de mujer? Donde tú tienes que ser ayuda idónea para tu esposo. ¿Dónde está tu obediencia para la palabra de Dios? ¿Dónde está tu obediencia para estar caminando con Él de la mano? ¿Dónde está tu obediencia para poder orar con Él y poder decirle todo lo que sientes, todo lo que necesitas, todo lo que tú quieres y los anhelos de tu corazón? ¿Dónde está esa obediencia donde nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios? Donde nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hasta el día de hoy, donde el Señor Jesús nos toma de la mano y nos lleva y dice la palabra que Él estará con nosotros hasta el último día de este mundo. Entonces la obediencia forma parte muy importante de lo que nosotros tenemos que hacer. La obediencia, nosotros dice aquí, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Cuando tú conoces de la palabra, cuando tú conoces la guianza del Señor, cuando tú conoces el Espíritu Santo que permites que obre en ti, entonces esa es la mejor guianza que tú puedes tener. Entonces si eres prudente vas a decir, esto no lo he orado, esto no lo he podido hacer, esto tengo que orar más para que el Señor me dé respuesta, cómo lo tengo que hacer, qué tengo que hacer. Dice la palabra, instruye al niño en sus caminos y aun siendo viejo no se apartará de ellos. Entonces, nosotros tenemos una comisión, Eli está empezando, Normita ya va a la mitad, nosotros ya vamos de salida. Ay, sí. Pero aquí tenemos 3 situaciones que si obedecemos al Señor, nosotros en la carne hubiéramos dicho muchas cosas no. Pero en el Espíritu de Dios, en el amor que emano hoy por mi esposa, en ese espíritu de que yo quiero lo mismo para ella y quiero que sea más feliz, soy prudente para hacer mis cosas y poder decir, te amo, te quiero y no quiero que nos pase, porque hoy ya no soy solo, hoy es ella, y dice, no quiero que nos pase esto. Entonces, hoy tenemos mucha gente detrás de nosotros, decía, nos echa más carga la hermanita Norma, pero dice, hoy tenemos mucha gente que está atrás de nosotros, está poniendo la mirada en nosotros, y dice la palabra, pon tus ojos ¿en quién? En Jesús. Pero también nosotros, Pablo nos habla y nos dice, hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que me manda mi Señor. Así es. Entonces, él dice, hagan lo que yo hago, porque él está diciendo lo que él hace, para con la comunicación con Jesús. Entonces, cuando él habla de esto, nos está hablando de la prudencia con la que está trabajando también David con Jonatán y a la vez obedeciendo a Saúl, ¿verdad? Así es. Porque finalmente el rey es Saúl, entonces su obediencia, aunque haya hecho un pacto con Jonatán como su hijo, pero sin en cambio muchas veces, pues yo soy amigo del hijo del pastor o del apóstol, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera en la iglesia, ¿verdad? Yo puedo, si quiero voy, si no quiero no voy, y tengo una buena comunicación con el hermano del culto, y tengo a mis súbditos, y me empiezo a elevar y dicen, espérame. Eso sí está feo. ¿En serio? Entonces yo tengo que ser prudente para trabajar en la palabra del Señor. Yo tengo que ser prudente, amoroso y querer a mi gente, como dice aquí la palabra, como a sí mismo, porque Cristo ya me enseñó cómo se hace. Cristo ya me enseñó que debo de dar hasta mi vida por el que es mi amigo. Claro, y es que precisamente en este ejemplo, en este tema que estamos tratando el día de hoy, el pacto entre Jonatán y David, nos dice muchas cosas, porque es un pacto de amistad, pero a lo largo del programa hemos visto que no es solo el pacto de amistad, sino otros pactos, el pacto de matrimonio, el pacto de hermanos, el pacto con el pastor, con la iglesia. Hay cualidades que podemos imitar
de este ejemplo que estamos tratando el día de hoy. La unidad. Jonatán llegó a tener un solo espíritu con David y lo dice en 1 de Samuel 18:1. Amor sacrificial. Jonatán amó a David como a sí mismo. Compromiso. Jonatán hizo un pacto de amistad con David. Generosidad. Jonatán le dio a David su túnica, espada, arco y cinto, ya lo había mencionado el hermano Santos. Honestidad. Jonatán advirtió a David que su padre le iba a matar. Alabanza. Jonatán habló bien de David ante su padre. Ánimo. Jonatán dijo a David que no temiera por su vida. Fidelidad. Jonatán le dijo a David que él haría lo que le pidiera. Confiabilidad. Jonatán le dijo a David que podía confiar en él. Lealtad. Jonatán y David juraron proteger a la familia del otro. Integridad. Jonatán invocó a Dios como testigo de todo lo que había hecho a favor de David. Compasión. Jonatán se dolió del trato que su padre le dio a David. Vulnerabilidad emocional. Jonatán y David lloraron juntos. Fortaleza espiritual. Jonatán animó a David a que confiara en Dios. Y precisamente en un pacto de amistad, un verdadero amigo nos va a ver las cosas, a hacer ver las cosas positivas cuando nosotros la estamos viendo negativas, nos va a hablar con la verdad, va a ser honesto, nos va a ayudar a ser. Esa es la verdadera amistad. Y podemos ver todas estas cualidades en este ejemplo que estamos tratando el día de hoy, hermanos santos. Sí, hay muchas cosas que podemos ver que aún en tiempo de guerra, porque pues eran guerreros, aún en tiempo de guerra estos sentimientos afloran. Aún en tiempos de guerra donde estamos volcados en el enojo, en estrategias, en coraje, en ver cómo destruir ciertas cosas, en ver cómo vamos a hacerlo. Mi esposa le gusta, más bien no le gusta, y a mí me encanta una película que se llama El Gladiador. No sé si tiene tantas cosas. Oye, le digo que hoy hasta las películas de viejitas, les veo mensaje. ¿Por qué? Porque ya tienes un espíritu diferente, ya tienes otra, tu forma de ver las cosas diferente. Pero en esta película tenemos un pacto tal como está el de aquí, ¿verdad? Porque hay un pacto donde él es fiel al rey, y él con Dios. Y cuando le quitan al rey, ¿quién es su único pacto? Con Dios. Vive Dios, dice, sí, ¿verdad? En todas sus palabras que dice, vive Dios, pone a Dios por delante. Entonces él también aquí, vemos que en esta película vemos que él es prudente para todo lo que hace, para lograr sus objetivos, ¿no? Y finalmente hay un amigo, que es un negrito que está con él, y le dice, vas a ver a tu familia allá arriba. Cuando estés con el Señor, le está asegurando que por su forma de vida, por su fidelidad, por todo lo que acaba de comentar Elizabeth, va a estar él con su familia en la presencia del Señor. O sea, es algo agradable el saber que tú digas, oye, tú y tu casa serán salvos si tú recibes al Señor. Pero mucha gente dice, bueno, la salvación se pierde o no se pierde, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque queremos andar en la rayita. Como que hasta aquí puedo y hasta acá no puedo. Al contrario, hoy tenemos que vivir más apegados al Señor para no llegar a esa rayita. Tenemos que andar en los caminos del Señor para saber qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver que un pacto que hemos hecho con Dios cuando lo recibimos es un pacto, ¿qué dice ahí? Pacto divino. Así es, e inquebrantable, que además, si nosotros llegamos a entender que Dios es un Dios de pactos, que nunca va a dejar sus promesas sin cumplir y que además su palabra no cae por tierra, que es un Dios que no se arrepiente, que no es hijo de hombre, que no cambia su parecer, el pacto que Él selló con nosotros permanece. Aquí, si alguna de las partes va a romper el pacto, somos nosotros, pero Él jamás, ¿no, hermana Rosy? Amén. Así es, por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros decidamos pactar. Yo le decía, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, yo quiero ser esa ayuda idónea, porque no me ha sido fácil, quiero sujetarme a mi esposo. La verdad es que dice que qué padre o qué fácil es obedecer cuando las cosas que obedeces te gustan.
pero qué difícil es obedecer cuando las cosas que tienes que hacer no te gustan. Hablando de David, decía que él obedecía. Y quiero pensar que Saúl no era como la persona más amable que nosotros pudiéramos conocer. Sin embargo, él obedecía y no chistaba palabra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? La palabra. No vamos a obedecer al hombre. Pero bueno, por supuesto que Dios usa al hombre, en este caso a nuestras autoridades, bueno, para mostrarnos qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Y no nada más a las autoridades, también a los que están hasta abajo. Así es. Sí, porque dice para cerrar nada más, dice, ojos a los siervos de Saúl. Quiere decir que hasta los sirvientes admiraban la personalidad de David. Y aquí es importante, sabiendo que Cristo Jesús hizo un pacto de salvación, libertad y gozo con cada uno de nosotros, el costo de este acuerdo ha sido la vida de su hijo, la vida de Jesús. A diferencia del pacto entre David y Jonatán, esta promesa de Dios se ha llevado a cabo de forma unilateral, es decir, Cristo ha cumplido en él su parte y la nuestra también, la que jamás vamos a poder pagar debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí sería, ¿hemos aceptado y realizado este pacto ofrecido por él en nuestras vidas, hermano? Habría que hacer un llamado a la gente que nos está escuchando. Sí, si hoy tú quieres hacer ese pacto con Dios, si tú quieres hacer ese pacto de vida con Dios, yo te voy a pedir que cierres tus ojos si te es posible, si vas manejando, no importa, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en estos momentos yo abro mi corazón para que tú entres y vivas en él. Yo te reconozco como mi único Salvador y Rey en mi vida. De hoy en adelante te pido perdón por todo lo que he vivido anteriormente que no es de acuerdo a tu voluntad, pero de hoy en adelante quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo te recibo y te pongo en mi corazón y te acepto como mi único Salvador y Rey en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad. Tú que hiciste esta oración, queremos servirte, queremos ayudarte, queremos atenderte. Si tú necesitas esta atención, bueno, pues te esperamos en nuestra congregación. Tenemos 4 cultos. El primero es a las 8 de la mañana, el segundo es a las 10:30, el tercero es a la 1 de la tarde y el cuarto es a las 4 de la tarde. Queremos servirte, estamos ubicados en Prolongación Tlahuicas número 15, Colonia San Francisco, Culhuacán, en la delegación Coyoacán. Y durante la semana te atienden en el número de teléfono 5581-9953 y 5581-9954. Así es, y tenemos teléfonos también en cabina, Anita. Claro que sí, recordándote nuestras formas de comunicación a través del 1035-0043 y por supuesto también para que nos veas en vivo a través de la página de internet en www.vozdepaz.mx. Contáctate con nosotros. Y bueno, pues vamos de regreso al tema ya para concluir, para hacer nuestras conclusiones. Hermanos santos, hermana Rosy, tenemos aquí un fiel retrato de lo que es el amor fraternal sincero, tal y como el Señor desea ver en todos sus discípulos. Así es de que rápidamente y resumidamente su conclusión. Dios de pactos, decía ahorita, ¿no? Que guardas tus promesas y que por tu gracia hoy estamos aquí. Eso es todo lo que tenemos que esperar. La gracia del Señor no nos cuesta nada. Lo único que tenemos que hacer es entender su palabra y que en como decía Normita, este Nuevo Testamento, esta vida que dio Jesús por sus amigos que somos nosotros,
sea siempre una bendición en cada hogar y en cada familia que se forme el día de hoy. Muchas gracias, hermanos santos, por habernos acompañado. Y hermana Rosy, rápidamente sus conclusiones. Sí, efectivamente, nunca olvidemos que el pacto que ha hecho Dios con nosotros de salvación es el mayor regalo que nosotros hemos recibido. Es la más importante decisión en nuestra vida. Es el pacto más importante que nosotros podemos hacer. Es el pacto de salvación. Agradecemos su presencia en Levántate y Resplandece y el apoyo brindado por la estación 1440 de amplitud modulada para realizar este programa. Agradecemos a Bárbara Esquetino, a Pepe Muñoz en los controles técnicos, en la cámara Daniel González y al equipo de la Iglesia del Señor. Normita. Muchísimas gracias a todos. Yo me despido de ustedes. La próxima semana tenemos una cita de 8 a 9. Así es, soy Elizabeth Rojas. Gracias, buenos días. Guardas tus promesas.